Bienvenidos a Meditando en la Palabra. Gracias por acompañarnos. Es de gran satisfacción para nosotros que usted siga el canal de YouTube de la Iglesia de Benecer Central de Valledupar, Cesar, Colombia. El tema que traemos para compartir con ustedes es andar como es digno del Señor. Y el texto está en Colosenses 1, versículos 10 y 12. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Veamos primeramente qué significa digno. Según la concordancia bíblica, significa distinguido, merecer, noble. En este versículo, Dios muestra 4 claves para un andar digno. Como dice allí, vuelvo a leer, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dice entonces que le agrademos en todo, que llevemos fruto en toda buena obra, que crezcamos en el conocimiento de Dios, que demos gracias, como lo dice en el versículo 12. Dice, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Digno del Señor significa vivir a Dios, es decir, expresar a Dios en nuestra manera de vivir. En 1 Corintios 10, 31 y 32 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, aquí está expresando el Señor que agrademos a Dios, que le agrademos en toda buena obra. ¿Cómo debemos agradarle en todo? En todo es en todo. ¿Cómo vive un cristiano? Bueno, con una disciplina según la palabra le ha trazado, porque ya no militamos con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, porque Cristo nos alcanzó, porque Cristo nos ha redimido y nos ha invitado a participar, como también llama a todos a participar de su reino eterno. Agradarle en nuestras conversaciones, en nuestro pensamiento, en nuestras palabras, en nuestro caminar, en nuestras decisiones, agradarlo en todo. Porque dice, agradándole en todo, en toda obra, todo lo que hagamos, toda buena obra. Y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Cómo crecemos en el conocimiento de Dios? Crecemos yendo a la palabra. La palabra es la que nos muestra cómo debemos crecer, porque ella nos da a conocer quién es Dios, qué le gusta a Dios, qué no le gusta a Dios. Todo eso lo sabemos en la palabra de Dios. Entonces, hablando de nosotros, en este contexto, no ser nosotros tropiezo en nuestra familia, ni en los vecinos, ni a los compañeros de trabajo, ni en el lugar donde nos encontremos, no seamos piedra de tropiezo, porque nosotros debemos dar el ejemplo que somos hijos del Señor, que estamos apartados para toda buena obra. Por ser hijos de Dios, que poseen su vida y su naturaleza, podemos andar como es digno de Dios al vivir a Él, al imitarlo a Él.
Somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestros corazones y hemos crecido y hemos creído al andar según su palabra. Según la palabra de Dios en Juan 1, 12, 13, escuche lo que dice, la invitación que Dios nos hizo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién es entonces un hijo de Dios? Aquel que recibe a Jesucristo, que cree en su nombre, que lo confiesa, que dice: yo creo en Jesús, yo lo recibo en mi corazón, yo le pido perdón por todos mis pecados. Ese es un hijo de Dios. La palabra lo dice. ¿Quién es que es el hijo de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, derecho, les da poder de ser hechos hijos de Dios. Mire lo que dice el versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces todos los que recibimos al Señor, fue la voluntad de Dios para hacerlo, porque Él nos llama, a cada uno nos va invitando. Entonces, ¿qué debemos hacer? Abrir el corazón, no decirle no, no despreciar la invitación para ser hijos de Dios, porque el llamado no es para ciertas personas, es para todos. Para usted también que está ahí conectado al canal de YouTube de la Iglesia de Benecer Central, también es la invitación. Dice además, cuando uno está en Cristo, es una nueva persona. Y lo dice así la palabra, cuando ya uno acepta esta invitación de ser un hijo de Dios, de seguir a Cristo, de estar en sus caminos, dice la palabra en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por eso es que la gente dice, pero al que le hicieron, él era esto, era aquello, hacía esto, hacía aquello, pero no, es que el Señor es el que domina. El Espíritu Santo toma el control de nuestra vida, porque Él viene y nos sella para Él. Dice, todo en la persona cambia, su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de pensar, su manera de comportarse, su manera de arreglarse aún, mire, etcétera. Y es porque cuando recibimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Todo esto es de fe. Todo esto se hace por la fe en Cristo. En Efesios 1:13 dice que somos sellados. En él, Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que cuando nosotros hacemos esa oración, hacemos esa confesión y decimos: Jesús, yo creo en ti, creo en tu nombre, creo que tú eres el Hijo de Dios, creo que moriste en la cruz, pero que también resucitaste. Todo eso lo dice la palabra, ¿no? Entonces, cuando uno confiesa eso, entonces viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida y nos sella para Cristo. ¿Por qué? Porque ya somos de Él, por confesión propia. Nadie nos obliga. Eso debe ser voluntario. Eso debe ser un deseo para con el Señor, tenerlo en el corazón. Por esta razón podemos andar en el Espíritu,
según Gálatas 5, 16, 17. Entonces, cuando somos sellados, porque abrimos el corazón al Señor, entonces así, de la única manera que podemos andar en el Espíritu y podemos comprender las cosas que son espirituales. Porque dice, como les dije, según Gálatas 5, 16, 17, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, cuando ya viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, que eso se recibe después que ya uno ha confesado a Cristo como su Señor, como su Salvador, entonces hay una oposición. Vienen los recuerdos, vienen las actitudes, vienen las prácticas que antes hacíamos a querer otra vez dominarnos, pero el Espíritu que está en nosotros, entonces nos recuerda que somos sellados, nos recuerda que somos cristianos, nos recuerda que ya no andamos en la carne, sino en el Espíritu. Por eso entonces los cambios que se dan en una persona, puede que sea la persona con las peores malas costumbres, pero Dios es el que cambia el corazón. Por eso usted puede notar la diferencia en el comportamiento de una persona que antes militaba las obras de la carne y cuando se decide por Cristo y es convertida genuinamente, porque una cosa es recibir al Señor Jesucristo en el corazón, pero otra cosa es saber que genuinamente somos cristianos, que somos apartados para Él. Entonces, es totalmente diferente esa persona que anda en el Espíritu. Antes, por ejemplo, un hombre que andaba en las borracheras, en las parrandas, que andaba, haciendo infidelidades a su esposa, cuando se convierte al Señor, todo eso cambia. Por ejemplo, una mujer que era muy, muy rencillosa, muy celosa, muy peleonera, cuando viene entonces a los pies de Cristo, hay cambios. Entonces todas esas prácticas de la carne, las malas palabras, las maldiciones, los enojos, todas las cosas, todas las obras malas que hacía, ya no las hace porque la domina y la guía el Espíritu de Dios. Esto es ser digno del Señor. Cuando ocurren esos cambios, entonces nosotros podemos decir que somos dignos del Señor. Llevar en alto el testimonio de Cristo sin pecado ni escándalos que manchen la causa del Evangelio, sino agradándole con los pensamientos, con las palabras, con las actitudes, con las acciones, con los deseos. Eso es ser digno del Señor. En la Biblia la palabra digno se refiere a alguien o a algo que es merecedor, que es respetado y de gran estima, porque sabe llevar una vida en el Señor Jesucristo. Saber llevar la vida de Cristo y portarla donde quiera estemos, en el lugar donde estemos, debemos portar el respeto hacia los demás, la buena compostura, la prudencia y la buena educación. Es portar al Señor, es llevar a Cristo en nuestra vida. La palabra de Dios nos enseña todo lo que debemos hacer para ser dignos de Él. Para ser un cristiano verdadero, digno de Él, debemos ir a la palabra, leerla, meditarla, aún guardarla, aprenderla, porque ella es la que nos va a guiar, la que viene en un momento determinado. La palabra, el Espíritu Santo la trae, pero si no la leemos, ¿cómo la va a traer? Por eso debemos convertirnos en estudiosos
de la palabra de Dios, para saber qué nos está diciendo Dios en ese momento, para saber qué nos guía, qué derrotero debemos seguir según la palabra. Ya nosotros no debemos seguir nuestros propios conceptos, sino según la palabra de Dios. La palabra de Dios contiene los mandamientos y lo que el Señor aconseja que debemos hacer. Son tantos los versículos, las instrucciones que nos dejó para aprender de Él. Podemos entonces citar algunos de esos textos que están en la Biblia, como el Señor nos manda, que sigamos la paz con todo, que vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es que sin santidad, dice en Hebreos 12:14, sin santidad nadie verá al Señor. Y bueno, tenemos que saber qué es vivir en santidad, apartado para Dios, apartado para servirle, apartado para hacer las cosas que Él nos enseña en su palabra. Eso es es santo para Dios. Cuando nos apartamos en una buena manera de vivir, somos entonces santos, somos vestidos de santidad. Dice la palabra, recordamos que Él nos manda que sigamos la paz. Debemos vivir en paz con todas las personas, con todos nuestros familiares, con todos nuestros vecinos, con nuestros amigos. Debemos procurar vivir en paz. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos los hombres. Entonces ya usted grabó que sin paz, sin la santidad, nadie verá al Señor. Y dice en el versículo 16, porque escrito está. El versículo 16 de Primera de Pedro dice así, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y el versículo 15, el anterior, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ya les comenté que ser santo es ser apartado, tener una vida distinguida, unos buenos modales, vivir según la palabra y no según los preceptos del mundo. Eso es vivir en santidad. Vuelvo a repetir, ¿cómo se puede vivir? Aquí lo aconseja el Señor. Dice el versículo 15, sino como aquel que os llamó, porque el que nos llama es el Señor, aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Nos dice también en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces el Señor nos manda que aprendamos a ser mansos y humildes. Es que una persona exaltada, una persona iracunda, ¿cómo puede tener paz? Y mire lo que dice acá, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puede tener descanso una persona contenciosa, una persona que por todo pelea, que por todo grita, que por todo se enoja? ¿Cómo va a tener el alma sosegada? Tiene que vivir exasperado, con ira, y vive mal con todos. Entonces el Señor nos manda que seamos mansos y humildes de corazón. Entonces ser humilde es no creernos que somos algo, porque nosotros debemos ser humildes tratando a los demás, dice la palabra, como si fuesen superiores a nosotros mismos. Eso es para bajarnos el ego que a veces cargamos, que somos mejores por los títulos, por el dinero, por las posesiones.
No, tenemos que ser humildes, así tengamos todo lo que tengamos, debemos ser humildes. Eso no nos va a desmeritar, ni nos va a quitar lo que seamos y tenemos y poseemos. Dios es bueno, Dios es maravilloso. La humildad hay que practicarla, hay que vivirla. Y la mansedumbre, principalmente, se practica comenzando en la familia. Allí es donde nosotros a veces tenemos totalmente abierto lo que somos, pero Dios nos dice que seamos mansos y humildes de corazón. En varios libros nos recomienda el Señor que nos amemos unos a otros. Miremos el mandamiento del Señor que está en Juan 15:12. Dice, nos recuerda este mandamiento. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo lo vamos a amar? ¿Verdad? Como Él nos ha amado. Mire, el Señor es tan maravilloso que aún dio su vida por amor. Cuando nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, Él vino en rescate de la humanidad, no de algunas personas. Él vino a rescatar la humanidad perdida. Para todo es el llamado, que vengan al conocimiento del Señor, que lo reciban, porque Él tiene un amor puro y verdadero y quiere que todos vengamos al arrepentimiento para heredar el reino eterno. También nos manda que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos ha perdonado por Cristo. Entonces, debemos practicar ser benignos, ser buenas personas, también misericordiosos, que no seamos indiferentes a ayudar a los que están más necesitados, a mirarlos, los que sufren, los que lloran, los que están perdidos. Ese es tener misericordia, venir en su ayuda, prestar nuestra atención. Bendecimos al Señor y que también nos perdonemos. ¿Cómo vamos a guardar ese rencor? 20, 30, 40 años. ¿Cómo vamos a ser nosotros felices teniendo ese rencor guardado que a veces guardamos porque el ego no nos deja, el egoísmo y el orgullo no nos deja perdonar? Pero ahí está el Señor que nos ayuda a perdonar. En Él encontramos esa gran ayuda para decirle, Señor, ayúdame, así como tú me perdonas, ayúdame a perdonar a fulano de tal, que me hirió tanto, pero yo hoy libero perdón para él. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, el Señor se satisface, somos dignos del nombre de Cristo. Bendecimos al Señor. Eso lo dice en Efesios 4:32. Le voy a recordar que dice Efesios 4:32. También nos manda que seamos benignos unos con otros, misericordiosos, que nos perdonemos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Eso está en Efesios 4:32. Y también nos recuerda el fruto que en el versículo que hoy hemos estudiado nos dice, ¿cómo yo soy digno del Señor? Le repetimos el versículo clave, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Llevando fruto, ese fruto lo dice en Gálatas,
Gálatas 5, 22 y 23 dice: el fruto del cual nos habla en el texto se refiere básicamente al fruto que está descrito, mas el fruto del Espíritu es. Mire que está en singular. O sea que todos estos 9 hacen uno. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu es. Dios los condensa en un fruto. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esto no hay ley. Porque ¿quién va a demandar a alguien que ande en el amor, que ande gozoso, o que ande en paz, que tenga paciencia, que tenga benignidad, que tenga bondad, que tenga fe, que tenga mansedumbre, que tenga templanza? ¿Cuál ley puede ir contra esto? Le damos toda la alabanza, toda la gloria al Señor por enseñarnos en este momento cómo es andar digno del Señor. Lo invito que en este momento usted, allí donde está, haga esta oración, una oración de fe, donde el Señor le llama para que usted también sea digno de Él, porque Él nos ama a todos y nos quiere que todos vengamos a Él. Le puede decir al Señor así. Recuerde que Él dice en su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted también puede hacerlo en este momento. Cierre sus ojitos allí donde está y medite en esta oración y reciba al Señor. Padre Santo, en este momento yo he escuchado atentamente cómo se anda en Cristo, y yo también quiero participar de este andar porque veo que es bueno, que es agradable. Ven, Señor Jesús, a mi corazón. Yo te recibo hoy como mi Señor, como mi Salvador. Perdona todos mis pecados y hazme, Señor, partícipe de tu pueblo redimido. Gracias, mi Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y establéceme en tu pueblo. Como Cristo me ha llamado hoy, así yo vengo con mi corazón abierto para agradecerle, recibirle y caminar con Él. En Cristo Jesús, amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Fue muy agradable estar con ustedes a través del canal de YouTube de la Iglesia Benecer Central de Valledupar, Cesar, Colombia. Bendecimos el nombre de Dios y tengan ustedes también la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.